Drinkers, si el siglo XIX estuvo lleno de fuego, motines e inmigrantes, el siglo XX fue la prueba de fuego para la industria cervecera en Estados Unidos. Acompáñenme en este video a descubrir el jazz, la prohibición, la guerra y lo que casi hace desaparecer a la industria cervecera aquí en Estados Unidos. Sin más, comencemos con la historia de la cerveza del siglo XX. El siglo XX no empezó con un brindis, sino con una prohibición. La ley seca, llamada por sus defensores el noble experimento, fue el resultado de décadas de movimientos sociales. Organizaciones como la Liga Antisalón y el Movimiento de Temperancia Femenina presionaron con propaganda que mezclaba miedo y moralidad. Para cuando se promulgó la 18ª enmienda, este conflicto ya tenía historia. El movimiento de templanza que llevó a la prohibición era una batalla de más de 80 años que venía desde el siglo XIX. Los mismos debates y leyes que surgieron en la década de 1850 siguieron marcando la conversación hasta 1920. It is an 80-year story, and Chicago is another great way to see that in motion. The arguments you're having against beer, the arguments you're having against alcohol, they're taking shape in the 1840s and 50s. You have this opposition forming through German communities and specific issues like the license laws and all that kind of stuff. Those are the same issues that continue to define the temperance movement going forward all the way until 1920. 1855, the Lager Beer Riot, you have a demonstration in the streets. You have more demonstrations in the streets after that, all the way until 1915 or so. The temperance movement, now kind of called the prohibition movement, is trying to get alcohol banned, not just in Chicago, but all around the United States. The prohibition movement and the eventual prohibition amendment, it's just an expression of how one side eventually came to win that fight, but it's the same fight all the way through. La prohibición no solo atacaba al alcohol, sino a su identidad y a su cultura, un eco directo de las protestas del Lager Beer Riot de 1955. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final. Con el sentimiento antialemán y la necesidad de granos para el ejército, beber cerveza se volvió casi antipatriótico. En 1920, la 18ª enmienda convirtió en ilegal fabricar, vender o transportar alcohol. Lejos de traer orden, la prohibición fue el regalo perfecto para el crimen organizado. En el centro de todos estaba un hombre, Al Capone. Se estima que controlaba miles de speakeasies y movía millones de dólares al año con el contrabando de alcohol. Y si bien el caos criminal dominó los titulares, Liz Garibay menciona que paradójicamente la prohibición fue uno de los momentos más importantes de la historia para la cultura en Estados Unidos. Porque cuando el acto de beber era ilegal, las reglas del viejo mundo se desvanecieron en la oscuridad de los sótanos clandestinos. Cuando alguien te está diciendo no hagas eso, no estés tomando, lo quieres hacer más. Para mí, la prohibición era de las cosas más mejores que le pasó a la cultura americana. Las mujeres antes no podían entrar a las cantinas. Si eras una mujer en una cantina, estabas ahí por una razón para dar un servicio. Si había un muchacho que quería hablar cerquita con otro muchacho o una señorita con otra señorita, todos estamos aquí ilegalmente, no me importa lo que estás haciendo en tu esquina. Las cantinas de esta época son importantes para los LGBT, The Great Migration, movimiento de la gente del sur al norte. Aquí todos se empiezan a juntar y empiezan a mezclar todo. Es por la razón que tenemos the blues. Mucha gente pues, podía ver que hay gente diferente y había mucha gente también que quería conocer a esa gente. Aquí en la ciudad se llamaban black and tan. Empiezas a ver cómo va cambiando por los espacios que están aquí. Los craft cocktails, old fashions, negronis. Cada cultura tiene su bebida importante para la cultura de las cantinas. Empiezan a venir a las cantinas en esa época y están tomando ginebra. Tomaban mucho y se ponen muy borrachos y empezaban a hablar de quién sabe qué, y la otra gente los veía hablando, los escuchaba hablando y les decían, oh, allá están en esa esquina los intellectuals. Pero luego esa gente, como un autor que se llama F. Scott Fitzgerald, escribe The Great Gatsby. Hemingway tiene un libro que es de tomar, que se llama The Sun Also Rises. Entonces hay elementos de la cultura americana que nacen de tomar en esos espacios durante la prohibición. Esas son las cosas que para mí son la identidad de los Estados Unidos. En vez de hablar de Al Capone, todos los balazos y las pistolas y todo eso, esos 13 años son uno de los mejores para nuestra historia. Pero no solo floreció el crimen, también la música. En esos sótanos donde corría el alcohol ilegal, nació un nuevo sonido, el jazz. La gran migración trajo músicos afroamericanos como Louis Armstrong y Duke Ellington, que se mudaron del sur a ciudades como Chicago y Nueva York. Los speakeasies se
convirtieron en el hogar de esta nueva música, y también en los primeros lugares donde gente de diferentes razas bebía y se divertía en el mismo espacio. La llegada de Louis Armstrong a Chicago en 1922 con la banda King Oliver cambió la historia del jazz para siempre. Este era el sonido de una era prohibida, lleno de ritmo, emoción y una energía vibrante que se grababa en discos y se transmitía en las primeras radios comerciales. ¿Sabías que el mismo nombre puede significar diferentes cosas? En Chicago, los clubes Black and Tan fueron pioneros en integrar públicos de todas las razas durante la prohibición. Una mezcla cultural sin precedente en una época marcada por la segregación, pero en Irlanda tiene un significado completamente diferente. Era el nombre de un grupo paramilitar británico que aterrorizó a civiles durante la Guerra de Independencia. Y que si viajas a Irlanda nunca pidas un Black and Tan, mejor dile half and half. A pesar de la propaganda, la prohibición fue un fracaso. Miles murieron por alcohol adulterado, mientras las mafias se fortalecieron y las cervecerías sufrieron como nunca. De más de 1,300 que existían antes de la ley seca, apenas sobrevivieron unas cuantas. La Gran Depresión aceleró el fin del experimento. El país necesitaba empleos e impuestos. En 1933 se legalizó primero la cerveza ligera y luego, con la enmienda 21, se restauró por completo la legalidad del alcohol. Mientras en la Primera Guerra Mundial la cerveza fue demonizada, en la Segunda Guerra Mundial el gobierno entendió su valor. Así el 15% de la producción se destinó a tropas, consolidando el gusto por las lagers ligeras entre los millones de soldados. La legalización devolvió a la cerveza a la mesa, pero su calidad ya se había perdido. Durante décadas, Estados Unidos vivió en un desierto de sabores. El mercado quedó dominado por cervecerías que producían una cerveza estandarizada, ligera, simple y de un solo sabor. Para 1970 quedaban menos de 70 cervecerías en todo el país y todas ofrecían prácticamente lo mismo. Fue una época donde beber significaba conformarse, pero en lugares como Chicago empezaron a surgir personas que no querían conformarse con esta monotonía, visionarios que creían que la cerveza podía ser algo mucho más. Uno de ellos fue Michael Roper, fundador de Hop Leaf Bar. A principios de los 90, cuando la mayoría de los bares servían las mismas lagers industriales, Michael apostó por algo completamente diferente: cervezas belgas, alemanas y las primeras cervezas artesanales locales. Su bar se convirtió en un refugio para quienes buscaban sabor, historia y comunidad en un vaso. Platiqué con Michael y él recuerda muy bien este periodo de escasez de sabores. It was not the most interesting time for beer in America. In 1970, there were less than 70 breweries in the entire country. They all made the same kind of beer. There was really not a lot of difference between Schlitz and Pabst and Blatz and Coors and Budweiser. They were all very similar, kind of dumbed down versions of the beers that were made before the Prohibition. You know, we had this unique 13-year mistake where alcohol was illegal. A lot of breweries closed. When Prohibition ended, they didn't make the same kind of beers they made before Prohibition. And they made beers that were lower in alcohol and way lower in flavor. Michael identificó a Anchor Steam como una de las primeras cervecerías artesanales en Estados Unidos. Esta cerveza le demostró que había mejores opciones y, crucialmente para nuestra historia, Chicago jugaba con ventaja debido a su profunda herencia de inmigrantes. Anchor Steam was really the kind of the first craft beer in America, and there weren't very many other beers like that. Where there were beers like that was imported beers from other countries. Every big city had a little German neighborhood. Detroit didn't have a lot of that. But I used to visit Chicago, and Chicago had a really big German population. A lot of bars here sold Hefeweizen. It did not exist in Detroit. So I went into a bar, and this is like 1974 or so, 75. And there's people sitting in a bar with this big glass. You know, it's frothy and it's not clear. This is really different. And all my friends are like, oh, this is like the golden elixir of God. So that started me on this little path, bit by bit, being more familiar with different kind of beers that weren't the American standard. The late 70s, early 80s, there started to be this little nascent craft beer movement. It was an explosion of not just good American craft breweries who originally were trying to imitate British styles. There was a lot more importing of interesting German, Austrian, Belgian, British, Irish beers.
Michael empezó a llevar caja de cerveza a sus amigos, compartiendo un sabor que rompía con la monotonía. Esa curiosidad, esa búsqueda por el sabor, fue la chispa que encendería la revolución artesanal. La última cervecería de Chicago, Peter Hahn Brewery, cerró en 1978, pero el cambio ya se estaba fermentando y en 1979, con la legalización del homebrewing, nació el movimiento cervecero artesanal moderno. Pero eso lo dejaremos para el siguiente video. Desde los sótanos clandestinos de Al Capone hasta las cervecerías artesanales de hoy, Chicago demuestra que no es una ciudad que solo se construye con ladrillos y acero, sino también con el espíritu de su gente. Y en Chicago ese espíritu ha sido embotellado una y otra vez, porque la cerveza no solo es una bebida, es el sabor de una historia que nunca deja de fermentar. En el siguiente episodio conoceremos a quienes hoy están escribiendo el próximo capítulo de esta historia cervecera. Por favor, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Voy saliendo de la entrevista con Michael de Hoplift. Qué padre poder haber escuchado de viva voz cómo se ha transformado la industria de la cerveza aquí en Chicago.